Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vengo a dar una pequeña masterclass repitiendo ese tutorial que hace 8 años hicimos sobre cómo quitar pieles tipo Spring. Hoy vengo a compactarlo todo en el mismo vídeo y es que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que es mejor que tener dos protocolos distintos para quitar pieles. Es mejor hacerlo siempre tipo sprint, que es más rápido, pero cuando lo hagamos en una individual, pararnos a doblar bien las pieles. Entonces todo eso vamos a verlo en el vídeo de hoy, después de llevar más de 10 años compitiendo y actualmente estar trabajando con algunos de los mejores atletas del mundo en que también mejoren todo esto. Hemos ido perfeccionando mucho, el olimpismo también ha hecho que mejore todo este tipo de temas, se han limado mucho, el freno en el esquí también ha entrado ahora en juego, así que con todo esto venimos en este vídeo que espero que os guste. Cuando estemos llegando a esta transición en la que sepamos que vamos a quitar pieles para iniciar una bajada, es muy importante que antes de llegar nos cercioremos de que la cremallera la tenemos bajada, si es que nos vamos a guardar las pieles dentro del mono. Un truco que sirve bastante es ponerle una brida a la cremallera para hacer un agarre más grande. Así que ahí podéis pillar ese truco. También ponerle algo de cinta adhesiva, cualquier cosa que haga que el cierre sea más fácil de agarrar. Todo esto sí que lo podemos hacer antes de llegar a la transición. Y una vez que llegamos es importante visualizar bien el sitio más plano en donde vamos a estar más estables, sobre todo para que cuando quitemos las pieles no nos movamos, no deslicemos y podamos estar estables durante todo el cambio. Una vez que hemos llegado a ese sitio, lo hemos visualizado, mi recomendación es pasar los dos bastones a la misma mano y que sea la mano que queda por encima. Digamos, si la bajada viene a izquierda, que tengamos los bastones siempre por encima, para que en caso de que alguien les dé, se muevan un poco, la plataforma esté un poco inclinada, nosotros hagamos de contención y nunca perdamos los bastones porque se mueven. ¿Por qué recomiendo poner los dos juntos en lugar de uno en cada lado? Pues bien, así los tenemos un poco más en control y no nos limitamos tanto nuestro espacio de plataforma. Al final vamos a saltar, vamos a mover, vamos a poner el paso en tipo tijera y si ya nos estamos marcando este espacio nos estamos limitando. Además, a la hora de salir de la transición, que lo veremos luego, también me gusta más y los mejores del mundo lo están haciendo así. Son pequeños detallitos, pero que ya que lo aprendéis desde cero o lo estáis automatizando ahora, es mejor acostumbrarlo a hacerlo desde el inicio así. Llegamos a la transición y a la que dejamos los bastones ya estamos pensando en que vamos a bloquear las botas. Como siempre decimos, el orden es bota, fijación, piel. Así que seguiremos esa secuencia. A mí me gusta hacer a la que dejo los bastones ya preparar la mano por el interior, para que así a la que suelto los bastones mi mano ya está bloqueando esta bota, la otra busca la otra bota, de forma que bloqueo las dos botas a la vez y seguidamente busco las tapas de la talonera para a la vez levantar ambas tapas. Esto es algo que se puede hacer de distintas formas. Hay atletas que prefieren hacer las dos manos por dentro, de forma de que bloquean las dos y también llegan a ver las dos tapas antes de irse adelante, y otros atletas prefieren hacer ambas por fuera. Esto es algo que deberíais de probar y automatizar, cómo soy más rápido, soltando bastones y bloqueando ambas botas y levantando ambas tapas. Una vez que hemos llegado a ese momento en el que hemos levantado ambas botas y ambas tapas, desde esta posición tenemos que sacar los elásticos de adelante y desde aquí ser capaces de lanzar un salto en el cual salgan las dos pieles de una. Haciendo eso y haciendo este recobro ya tenemos dos opciones y es lo que va a diferenciar una transición tipo sprint de una transición tipo individual.
En caso de la transición tipo Spring, al sacar las dos pieles, vamos a buscar juntarla aquí y con esta mano, modo cuchara, buscar este segundo tercio de la piel para así doblarla en tres y que rápidamente la podamos meter hecha una bola o bien en el mono o como hago yo en este mono que tiene apertura por abajo, guardarlas completas ahí de forma que no tengo que estar manipulando la cremallera. En el caso de que sea una individual, lógicamente no las queremos guardar así, porque si las tenemos que poner de nuevo, nos va a suponer una pérdida de tiempo. Entonces, una vez que he dado ese salto y tengo aquí las pieles, lo que yo hago siempre es la mano derecha lleva este top fix a la boca y de esta forma puedo doblar ambas pieles de forma individual y así cuando vuelva a poner pieles ya las tengo listas para poder hacer la transición completa. En este plegado de pieles que me habéis visto es muy importante la práctica para que os salga muy natural y muy rápido. Lleva mucho tiempo, lleva mucha práctica. Al principio siempre tienes que recorrer la piel poco a poco, pegarla simétrica, bajar la mano y muchas veces no quedan ni siquiera bien alineadas, pero cuando entrenas mucho este tipo de transiciones te salen muy rápido, muy fluido y tú dominas realmente la piel. Así que no desesperéis, es un tema de práctica. Mi recomendación es que la mano no empiece desde aquí a recorrer la piel, sino que directamente vaya al último tramo. Cuando esté aquí dejemos una lengua un poco larga que supere el top fix para que así luego sea más fácil abrirla y rápidamente la mano baja hasta la parte baja y hace como este giro de muñeca para doblar la piel en tres. Desde ahí ya directamente va dentro del mono. Una vez que hemos guardado esas pieles dentro del mono, ya sea de una forma o de otra, nos tocaría subir la cremallera. Importante que quede siempre por encima de la axila, pero sobre todo que la piel no esté nunca a la vista. Se puede llegar a ver el top fix, pero nunca ninguna parte de la piel. Eso sería una penalización que nos podrían aplicar los jueces. Y una vez que hemos terminado ese cambio, a la que nos estamos agachando para pillar los bastones, ya podemos salir patinando en modo paso patinador para así ganar cierta inercia para la bajada. Esto especialmente en los sprints es muy importante. Como he dicho, esta es la forma más rápida y como deberíais de practicarlo. Pero entiendo que hay gente que tiene otro tipo de ambición, quizás estéis haciendo carreras de la Grand Course y no es tan determinante el cómo quitar las pieles de rápido. Os podéis permitir 3 segundos, 5 segundos más de lento y no atrevéis a hacer ese salto, pensáis que si estáis en fatiga no llegáis bien, incluso a nivel de elasticidad os cuesta llegar a la parte de adelante para sacar el top fix. Entonces voy a explicaros cómo podéis adaptar este cambio para que igualmente sea rápido. Una vez que llegamos, el inicio sería absolutamente igual. Mi recomendación igualmente es la de levantar las dos tapas, pero llegado a este punto podéis retrasar un esquí. Eso sí, ahora que tenemos el freno hay que tener cuidado, ya que si retraso el esquí puedo doblar el freno. Por eso también es por lo que este modo tipo sprint se ha vuelto más un estándar de lo que era antes. Entonces tengo que elevar el pie para que el freno no arrastre, acercarlo aquí debajo de mi cuerpo, así tengo el top fix mucho más a la mano. Puedo tirar, incluso agarrar la piel y desde aquí doy la patada, piso y tendría la primera piel fuera. Aquí la plegaría como hemos visto, guardamos dentro del mono. Ya tengo la otra tapa lista, así que de nuevo retraso el esquí, importante levantarlo, top fix, pisotón y a la que me agacho y subo la cremallera, agarro los bastones y me iría.
Si realmente queréis marcar una diferencia, tratar de aprender el salto y hacerlo siempre, sobre todo si estáis compitiendo tanto en sprints como en individuales. Es un cambio que se puede hacer en muchas ocasiones y vaya a ir ganando tiempo. Pero si queréis hacerlo simple y no hacer acrobacia en la transición, podéis quedaros con esta última forma, que igualmente es bastante rápida. Si te gustaría mejorar tu entrenamiento, integrando el esquí de montaña, mejorar la técnica con un equipo profesional, te dejo un link en comentario en el cual puedes ampliar información para trabajar con nosotros.